Reciban todos y todas un cordial y afectuoso saludo del suscrito abogado y docente universitario Dani Chamorro. En la sesión del día de hoy vamos a hablar acerca de un tema muy importante en la seguridad social, como lo es los regímenes pensionales. Con la Ley 100 de 1993 en Colombia se crea el Sistema Integral de Seguridad Social. No obstante, eso no quiere decir que antes de la Ley 100 del 93 en Colombia no haya existido seguridad social. Simplemente que había una dispersión normativa en ese sentido y con la Ley 100 de 1993 se integra realmente un sistema de seguridad social conformado por el sistema de pensiones, el sistema de salud, el sistema de riesgos laborales y unos servicios sociales complementarios. Ahora bien, en tratándose de las pensiones, es decir, del sistema pensional, con la Ley 100 de 1993 se crean dos regímenes pensionales. El régimen solidario de prima media con prestación definida, administrado por una entidad pública, como lo es hoy en día la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, y el régimen de ahorro individual con solidaridad, administrado por los fondos privados de pensiones. Hoy en día en Colombia se destacan entre estos fondos privados de pensiones Porvenir, Protección, Scandia, entre otros. Este sistema de pensiones, que se encuentra administrado por estos dos grandes regímenes, el régimen solidario de prima media con prestación definida y el régimen de ahorro individual con solidaridad, pues miren ustedes que antes de la Ley 100 de 1993 no existía como tal, ¿no? Es decir, teníamos un sistema de pensiones, pero fundamentalmente encontrábamos un régimen solidario de prima media con prestación definida. Con la Ley 100 de 1993 es que, aparte de ese régimen solidario de prima media con prestación definida, se va a crear el régimen de ahorro individual con solidaridad. Algunos historiadores de la seguridad social en Colombia refieren que la Ley 100 de 1993 y lo que tiene que ver con la creación de ese régimen de ahorro individual con solidaridad administrado por unos fondos privados de pensiones, pues fue muy influenciado por la legislación chilena, que como ustedes saben, después de 1973, cuando se da el golpe de Estado en Chile, por parte del general Augusto Pinochet a el presidente en ese momento Salvador Allende, pues en Chile se comienza a hacer un experimento neoliberal a nivel político, a nivel jurídico, a nivel económico, patrocinado fundamentalmente por los Estados Unidos de Norteamérica y lo que se conoció históricamente como los Chicago Boys, es decir, asesores que venían de la escuela de Chicago a Chile con el fin de implementar algunas políticas justamente de carácter neoliberal, entre otros aspectos en el tema pensional. Pues bien, miren ustedes que con la Ley 100 del 93 se recogen algunos de esos principios, de esos preceptos, y se crea a la par del régimen solidario de prima media con prestación definida, el régimen de ahorro individual con solidaridad. Bueno, así las cosas entonces, en cuanto al sistema pensional en Colombia, decimos existen dos regímenes que lo van a administrar y en la sesión de hoy vamos a estudiar las características de cada uno de esos regímenes pensionales, las ventajas, las desventajas. Vamos a hacer algún análisis respecto de el traslado de los afiliados
del régimen solidario de prima media con prestación definida al régimen de ahorro individual con solidaridad y viceversa. Y como siempre, terminaremos con algunas conclusiones que recojan las ideas más importantes de esta sesión. Bueno, entonces vamos a iniciar por estudiar el régimen solidario de prima media con prestación definida. Entonces, miren ustedes que este régimen recibe ese nombre de régimen solidario de prima media con prestación definida por las siguientes razones. Miren ustedes que se dice que es un régimen de prima media por cuanto la entidad administradora de este régimen, que es en la actualidad la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, calcula la cotización a pagar como una prima promedio aplicable al conjunto de la población asegurada, de manera que la cotización pueda garantizar las erogaciones por concepto de pensiones. Entonces miren ustedes que después de hacer un análisis de carácter macroeconómico, la administradora de este régimen pensional va a definir cuál es la prima que deben pagar los afiliados para efectos de que este régimen sea sostenible. Entonces, la cotización o la prima va a estar definida como lo está en la ley. Entonces, por eso se llama de prima media. Y se denomina de prestación definida por cuanto tanto el monto de las pensiones como los requisitos para acceder a las mismas están establecidas o definidas previamente en la ley. Entonces, por eso, miren ustedes que este es un régimen de prima media con prestación definida. De prima media, porque la cotización que deben hacer los afiliados está determinada en la norma, y con prestación definida porque la prestación, que son las pensiones, en cuanto a su monto y en cuanto a sus requisitos, también se encuentran establecidos en la norma o en la ley. Vamos a ver que en el régimen de ahorro individual con solidaridad ocurren algunas particularidades que lo diferencian de estas características que acabamos de anotar. Bueno, este régimen solidario de prima media con prestación definida tiene efectivamente unas características, ¿no?, que vamos a pasar a analizar, a estudiar, y que efectivamente le dan su particular regulación, su, digamos, estatus, ¿no?, como régimen de prima media con prestación definida. Entonces, miren las características. En primer lugar, las cotizaciones que hacen los afiliados al régimen de prima media con prestación definida hacen las veces de una prima de seguro que garantiza la protección, es decir, que garantiza que si se dan determinadas circunstancias, ese afiliado reciba o tenga acceso a unas pensiones. Entonces, la cotización hace las veces del pago, repetimos, de una prima de seguro, ¿sí? Eso en primer lugar. En segundo lugar, en tanto esa cotización que hace el afiliado se considera, o es más bien, una prima de seguro, se paga como cotización o como prima únicamente aquella que está establecida en la ley. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay lugar, miren ustedes, en este régimen a cotizaciones adicionales voluntarias. Simplemente se puede cotizar aquello que está establecido en la norma. En tercer lugar, como se trata de un sistema de aseguramiento, el sistema garantiza las prestaciones, es decir, las pensiones, única y exclusivamente si se cumple con los requisitos que están establecidos en la ley. Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley, sin ninguna excepción, no se puede acceder a las prestaciones, en este caso a las pensiones. En cuarto lugar, miren ustedes que en caso de no alcanzar esos requisitos
que están establecidos en la ley para acceder a las pensiones, y como estamos hablando de un sistema de aseguramiento y que las cotizaciones son una prima de seguro, si no se alcanzan los requisitos, miren que el régimen de prima media no le va a hacer una devolución, un reintegro al afiliado de la totalidad de los valores que ha cotizado como prima de aseguramiento, sino únicamente una parte, lo que se denomina indemnización sustitutiva. Entonces, en el régimen de prima media con prestación definida, si la persona no cumple los requisitos para acceder a las pensiones, recibe una indemnización sustitutiva. Vamos a ver que en el régimen de ahorro individual con solidaridad ocurre una situación diferente. En quinto lugar, miren ustedes que los aportes o cotizaciones que realizan los afiliados al régimen de prima media con prestación definida van a un fondo común pensional, y los rendimientos que tienen esos recursos pues hacen parte también de ese fondo común y contribuyen a la estabilidad financiera del mismo. Es decir, vamos a ver en el régimen de ahorro individual con solidaridad, los aportes o el ahorro se va a una cuenta individual a nombre del afiliado. No, acá en el régimen de prima media con prestación definida, las cotizaciones de los afiliados forman parte, repetimos, de un fondo común. Los rendimientos de esos recursos hacen parte del fondo común, y con base en ese fondo común, la administradora de pensiones de este régimen, que es Colpensiones, paga las respectivas pensiones. Por eso miren aquí, decíamos que este es un régimen solidario. Entonces aquí se ve reflejada la solidaridad, entre otros aspectos, porque en la medida que es un fondo común, pues miren ustedes que, por ejemplo, ahí hay una solidaridad generacional. Por cuanto con las cotizaciones que las nuevas generaciones están haciendo en este momento a pensiones, se pagan las mesadas pensionales de aquellas generaciones que ya se encuentran disfrutando efectivamente de su pensión, y cuando estas generaciones que hoy en día están cotizando se pensionen, las pensiones estarán financiadas por las nuevas generaciones que inicien su cotización al sistema pensional. En sexto lugar, miren que el derecho a obtener la pensión en este régimen no va a depender del ahorro que tenga la persona, del nivel de ahorro, del dinero que haya aportado al régimen, sino del cumplimiento de unos requisitos. Ejemplo, en la pensión de vejez, el afiliado debe cumplir con una edad y unas semanas cotizadas. Entonces no entra en la ecuación, ¿no? Lógicamente para definir el monto sí, pero para el reconocimiento de la pensión no se calcula cuánto dinero esa persona efectivamente aportó al sistema pensional. Eso sí se tiene en cuenta, repetimos, para efectos de liquidar la pensión, pero no para el reconocimiento. Para el reconocimiento de la pensión, la administradora no se fija en ese detalle, sino en el cumplimiento de los requisitos que la ley establece para cada tipo de pensión. En séptimo lugar, diremos que actualmente en Colombia, este régimen pensional de prima media con prestación definida está siendo administrado por una entidad pública, a saber, la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones. Entonces, miren ustedes, aquí hemos dado el concepto y las características del régimen solidario de prima media con prestación definida. En este momento vamos a pasar al otro régimen que integra y que administra el sistema pensional en Colombia, que, como decíamos, es creación de la Ley 100 de 1993, que es el régimen de ahorro individual con solidaridad. Entonces miren que este régimen de ahorro individual con solidaridad va a ser administrado por unos fondos privados de pensiones, ¿no?
Y decíamos en la introducción a nuestra sesión que hoy en día en Colombia se destacan, por ejemplo, Porvenir, Protección, Scandia, ¿no? Fundamentalmente son los fondos que tienen una mayor cantidad de afiliados hoy en día en Colombia. Miren, este régimen de ahorro individual con solidaridad es un método de financiamiento de pensiones que no tenía, decíamos, precedentes en Colombia antes de la Ley 100 del 93, es creación de la Ley 100 del 93, y su nombre, como ahorro individual con solidaridad, se origina porque este régimen financia las pensiones a través de un mecanismo de cuenta de ahorro individual, que la va a manejar el Fondo Privado de Pensiones. En este orden de ideas, miren ustedes que el afiliado al Fondo Privado de Pensiones va a tener en ese Fondo Privado de Pensiones una cuenta de ahorro individual. Lo que ocurre cuando usted abre una cuenta de ahorro, por ejemplo, en un banco, ¿no? Entonces, cada afiliado va a tener su cuenta de ahorro individual y en ese caso las cotizaciones que va a realizar, si bien es cierto, están definidas en la ley, pues estas cotizaciones van a hacer parte de un ahorro en esa cuenta individual, ¿no? Y de igual manera ese afiliado podrá hacer unas cotizaciones adicionales o voluntarias. Y en este caso la pensión, en el caso por ejemplo de la pensión de vejez, se va a causar en el régimen de ahorro individual de solidaridad cuando se cumple la condición de reunir en esa cuenta de ahorro individual el ahorro pensional suficiente para financiar la pensión. Entonces miren ustedes que en este caso, por ejemplo, y en tratándose de la pensión de vejez, el sistema o el régimen de ahorro individual con solidaridad no va a tener en cuenta la edad ni las semanas cotizadas, sino el nivel de ahorro que tenga el afiliado, repetimos, en su cuenta de ahorro individual, ¿no? Y de ahí recibe el nombre de régimen de ahorro individual con solidaridad, ¿no? Ya vamos a ver dónde está el tema de la solidaridad, pero se llama régimen de ahorro individual porque el afiliado al fondo privado va a tener una cuenta individual de ahorro en el que las cotizaciones van a incrementar ese nivel de ahorro y con esos ahorros se va a financiar las pensiones de ese afiliado. Bueno, entonces miren, igual como lo hicimos con el régimen de prima media con prestación definida, vamos a mirar cuáles son las características de este régimen de ahorro individual con solidaridad. Entonces miren, las características son las siguientes. En primer lugar, la cotización que hace el afiliado hace las veces de una cuota de un ahorro que se destina a la capitalización de la pensión. A mayor cotización que haga el afiliado, tiene mayores posibilidades de poderse pensionar, ¿no? Esa es la primera característica. Una segunda característica, como esas cotizaciones que hace el afiliado son un ahorro a su cuenta individual, lo habíamos dicho, ese afiliado puede hacer cotizaciones voluntarias adicionales, es decir, él puede ahorrar mucho más dinero si lo quiere a su cuenta de ahorro individual, aparte de la cotización pues que establece la ley. En tercer lugar, este régimen de ahorro individual con solidaridad, pues miren ustedes que es muy flexible en la medida en que no va a mirar, en el caso de la pensión de vejez, el tema de edad o de semanas cotizadas, sino el nivel de ahorro que tenga el afiliado para financiar su pensión de vejez. Actualmente en Colombia, este régimen de ahorro individual con solidaridad está administrado por los fondos privados de pensiones. Básicamente, estos fondos privados de pensiones han sido creados por el sector financiero en Colombia, ¿no? Y como decíamos, aquellos que tienen más afiliados en Colombia hoy en día son Porvenir, Protección y Scandia, ¿no? Una sexta característica consiste en que los afiliados al régimen de ahorro individual con solidaridad, en la medida en que este régimen está administrado por varios fondos privados, pues miren ustedes que los afiliados pueden trasladarse entre los fondos, ¿no?
Es decir, un afiliado que se encuentra en Porvenir puede trasladarse a Protección o a Scandia y así sucesivamente. Los únicos requisitos es que exista una permanencia mínima de 6 meses en un fondo privado para trasladarse a otro fondo privado y que se dé un preaviso al fondo con un mes de anticipación al traslado, ¿no? Entonces miren que puede haber esa libertad, ¿no? de cambiarse de fondo privado. Una séptima característica consiste en que ese conjunto de cuentas de ahorro individual de los afiliados conforman un patrimonio autónomo distinto al patrimonio del fondo privado, ¿no? Que administra en este caso esas cuentas de ahorro individual, ¿no? Por lo tanto, miren que si el fondo privado incurre en algún tipo de responsabilidad, por ejemplo, laboral con sus empleados o de carácter civil, ¿no? Por responsabilidades contractuales o extracontractuales, etcétera, esos acreedores, posibles demandantes en litigios, pues tendrán como garantía el patrimonio del fondo privado, más no ese patrimonio autónomo que constituyen esas cuentas de ahorro individual, en tanto son cuentas pensionales de seguridad social, y como veíamos en una sesión pasada, la seguridad social es nada más y nada menos que un servicio, pero también un derecho de orden constitucional que está consagrado en el artículo 48 de la Constitución, y por lo tanto, pues esos dineros, dijéramos, son inembargables en ese sentido, ¿no? Bueno, una característica importante es que el fondo de pensiones está obligado por ley a garantizar una rentabilidad mínima de la cuenta que administran, ¿sí? Entonces, el fondo debe garantizar una rentabilidad mínima de esos recursos que le son cotizados. La otra situación, y aquí digamos que se han dicho muchas cosas, especialmente que si el fondo privado maneja mal los recursos pensionales, o de pronto las inversiones en las que invierte estos recursos pensionales fracasan, etcétera, entonces los afiliados pueden perder esos ahorros, ¿no? Entonces miren que eso es falso, porque el Estado garantiza el ahorro de los afiliados al régimen de ahorro individual con solidaridad y garantiza el pago de las pensiones cuando el fondo privado de pensiones entra en algunas dificultades de carácter administrativo o financiero. Entonces miren, allí por ejemplo se refleja esa característica de la solidaridad, ¿no? Porque el Estado es garante de esos recursos pensionales. Y asimismo, miren, de esto se deriva otra característica que es muy importante y que de alguna manera desarrolla la solidaridad, ¿no? Que entre otras cosas, decíamos en una sesión pasada, la solidaridad es uno de los principios constitucionales de la seguridad social. Pues miren ustedes que en el régimen de ahorro individual con solidaridad, cuando un afiliado o afiliada cumple la edad para pensionarse, la edad establecida para el régimen de prima media, régimen solidario de prima media con prestación definida, es decir, la edad para pensionarse por vejez, mujeres 57 años, hombres 62 años, cuando el afiliado en el régimen de ahorro individual con solidaridad cumple esas edades, tiene ahorradas 1.150 semanas, pero el capital que tiene ahorrado en el régimen de ahorro individual no le da para financiarse una pensión de un salario mínimo mensual legal vigente, entonces el Estado, en virtud de ese principio de solidaridad, completa ese dinero que le hace falta a ese afiliado en su cuenta de ahorro individual para efectos de que sea acreedor a una pensión de un salario mínimo mensual legal vigente, ¿no? Repetimos, si un afiliado al régimen de ahorro individual con solidaridad, es decir, a un fondo privado de pensiones, llega a la edad para pensionarse por vejez,
57 hombres, 57 años mujeres, 62 años hombres, y en su cuenta de ahorro individual no tiene el dinero, el ahorro, para financiarse una pensión de un salario mínimo mensual legal vigente, si esa persona tiene 1.150 semanas cotizadas, entonces el Estado, en virtud del principio de solidaridad, complementa el dinero que le hace falta a esa cuenta para que ese afiliado pueda tener una pensión de vejez de un salario mínimo mensual legal vigente. Por último, para rematar este tema, tanto Colpensiones como los fondos privados son inspeccionados y vigilados por la Superintendencia Financiera, ¿no? La Superintendencia Financiera va a inspeccionar, va a vigilar y va a sancionar si es que estos fondos de pensiones, tanto Colpensiones como los fondos privados, pues incumplen la normativa, desconocen los derechos de sus afiliados. Bueno, miren ustedes que hay una pregunta recurrente que nos hacen familiares, amigos, conocidos, usuarios de consultorios jurídicos, clientes de nuestras oficinas como abogados, como abogadas, y la pregunta consiste en qué le conviene más a una persona, afiliarse al régimen de prima media con prestación definida de Colpensiones o afiliarse al sistema pensional al régimen de ahorro individual con solidaridad. Entonces, para responder esa pregunta vamos a desarrollar algunas ventajas y desventajas que encontramos tanto en el régimen solidario de prima media con prestación definida como en el régimen de ahorro individual con solidaridad. Entonces, vamos a arrancar con el régimen solidario de prima media con prestación definida y vamos a mirar cuáles serían unas ventajas y unas desventajas. Entonces, arrancamos con las ventajas. Miren, este régimen solidario de prima media con prestación definida tiene muchas ventajas, entre las cuales destacaríamos las siguientes. Miren, en primer lugar, el afiliado a este régimen tiene certeza sobre el momento en el que va a reunir los requisitos para obtener la pensión, así como la cuantía de la misma, ¿sí? Es decir, si una persona se afilia a Colpensiones, por ejemplo, para la pensión de vejez, la persona sabe, si es hombre, tiene que llegar a los 62 años, si es mujer a los 57 años, y sabe que tiene que cotizar como mínimo 1.300 semanas. Entonces, esa es, digamos, una primera ventaja. Hay una certidumbre en cuanto a cuándo cumplo los requisitos para acceder a la pensión. En segundo lugar, una segunda ventaja es que si el afiliado tiene una mayor cotización en número de semanas, una mayor cotización a las mínimas, va a obtener un mayor porcentaje de pensión, ¿no? Cuando estudiemos las diferentes pensiones nos vamos a dar cuenta que si un afiliado tiene más de 1.300 semanas cotizadas, va a obtener, repetimos, un mayor monto de pensión. En tercer lugar, una tercera ventaja es que las cotizaciones, por lo menos las 1.300 semanas, el afiliado las puede hacer en cualquier tiempo, sea continuo o sea discontinuo, ¿no? Entonces, puede ser que una persona trabaje unos años, cotice al sistema de pensiones, de pronto, lastimosamente, se queda un tiempo sin cotizar, luego se reincorpora a la fuerza laboral y vuelve a cotizar al sistema pensional. Entonces, la ventaja es que esas 1.300 semanas como mínimo se pueden cotizar de manera ininterrumpida o de manera interrumpida. Una cuarta ventaja es que la pensión de vejez va a ser vitalicia, es decir, hasta que la persona fallezca, y se va a transformar en pensión de sobrevivientes si ese pensionado tiene unos beneficiarios de pensión de sobrevivientes. Una quinta característica y ventaja es que los pensionados en el régimen de prima media con prestación definida tienen derecho a una tercera
mesada pensional en el mes de diciembre, ¿no? Tienen una 13 mesada pensional, ¿no? 13ª mesada pensional. Bueno, la otra situación es que en este régimen de prima media con prestación definida existe algo que se conoce como régimen de transición, que lo que establece es lo siguiente. Miren ustedes, decíamos que en Colombia el sistema integral de seguridad social actual fue creado por la Ley 100 de 1993, pero habíamos dicho que eso no quiere decir que antes de la Ley 100 de 1993 no hayan existido en Colombia un sistema de pensiones, un sistema de salud, un sistema de riesgos laborales, incluso unos servicios sociales complementarios. Existían, pero dispersos en varias normas, ¿no? Resulta y acontece que cuando se profirió la Ley 100 de 1993 en aras de proteger unos derechos adquiridos, esa Ley 100 de 1993 contempló un régimen de transición, que lo que dice fundamentalmente es que aquellas mujeres que hayan tenido a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, mujeres que hayan tenido 35 años de edad, hombres 40 años de edad, o independientemente de la edad hayan tenido 15 o más años de servicio, a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, a esas personas, para el reconocimiento de su pensión o de sus pensiones, se les va a aplicar no la Ley 100 del 93, sino leyes anteriores, que les son mucho más beneficiosas a estas personas por cuanto exigen requisitos menos exigentes. Entonces, miren ustedes que en el régimen de prima media con prestación definida, el régimen solidario, existe también ese régimen de transición. Bueno, y por último, una ventaja que también es compartida con el régimen de ahorro individual es que el Estado es garante de estos recursos y de estas prestaciones pensionales, en tanto decimos la seguridad social no solo es un servicio, sino un derecho constitucional. Entonces, miren, ahí tenemos las ventajas del régimen solidario de prima media con prestación definida. Vamos a ver cuáles podrían ser unas desventajas, ¿no? Entonces, como desventajas podríamos señalar la siguiente, miren. En lo que tiene que ver con la pensión de vejez, el afiliado debe cumplir para pensionarse por vejez de manera simultánea el requisito de cumplir una edad y unas semanas cotizadas. Actualmente la edad, decíamos, mujeres 57 años, hombres 62 años, y en cuanto a las semanas cotizadas, 1.300 semanas. ¿Cuál es la desventaja? Miren ustedes que en la práctica, muchas personas, muchos afiliados, cumplen con las 1.300 semanas mucho tiempo antes de cumplir la edad para pensionarse. Ejemplo, una mujer tiene 50 años de edad y ya tiene las 1.300 semanas cotizadas. Entonces, ¿cuál es la desventaja? Que como para el reconocimiento de esa pensión deben darse de manera simultánea los dos requisitos de edad y de semanas cotizadas, pues esta mujer, esta señora o señorita, tendrá que esperar 7 años a cumplir la edad para poderse pensionar, ¿no? Entonces, esa es una desventaja. Y una segunda desventaja que podríamos encontrar en este régimen solidario de prima media con prestación definida consiste en que la pensión de vejez tiene un tope máximo. Actualmente ese tope está en 25 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Entonces, es una desventaja en la medida que hay personas, hay afiliados que de pronto quieren hacerse acreedores a pensiones, digamos, mucho más altas. Entonces, esas serían unas dos desventajas importantes. Bueno, a continuación vamos a entrar a analizar las ventajas y desventajas del régimen de ahorro individual con solidaridad. Entonces, miren ustedes, en cuanto a ventajas, vamos a señalar 3 ventajas. Miren, primero, este régimen de ahorro individual
no me exige unos requisitos formales, sino fundamentalmente una condición de carácter financiero, que consiste en que el afiliado debe reunir en su cuenta de ahorros individual el capital suficiente que le permita financiar su pensión. Entonces, esa es una gran ventaja, porque miren ustedes que hay muchas personas que tienen una buena capacidad de ahorro, una buena capacidad de cotización, y entonces, por ejemplo, en lo que tiene que ver con pensión de vejez, pues miren que estas personas podrían pensionarse por debajo de las edades, por ejemplo, establecidas para el régimen solidario de prima media con prestación definida, ¿no? Porque lo que le va a ver el fondo privado de pensiones es que la persona tenga en su cuenta de ahorro individual el capital suficiente para financiar su pensión. Bueno, una segunda ventaja consiste en que los afiliados al régimen de ahorro individual con solidaridad pueden trasladarse entre los diferentes fondos privados de pensiones, ¿no? Entonces, si alguien está afiliado en Porvenir, puede trasladarse a Colfondos, puede trasladarse a Scandia, etc. Decíamos, únicos requisitos: permanencia de 6 meses, preaviso de 1 mes de anticipación al momento en que se vaya a hacer el traslado. ¿Y por qué es una ventaja? Porque el hecho de que existan varios fondos privados de pensiones, al menos en teoría, implica que exista una competencia entre ellos, lo que puede conllevar a un mejor servicio, a mejores posibilidades para los afiliados, ¿no? Bueno, y una tercera ventaja que tiene el régimen de ahorro individual con solidaridad consiste en que si los afiliados no reúnen las condiciones para acceder a las pensiones, miren ustedes que los fondos privados van a hacer algo que se llama devolución de saldos. ¿Qué quiere decir eso? Que le van a reintegrar a ese afiliado que no cumple los requisitos para pensionarse, le van a reintegrar lo que tiene ahorrado en su cuenta de ahorro individual más los rendimientos financieros, ¿sí? Por último, señalemos una última ventaja, que consiste en que, en tratándose de la pensión de sobrevivientes, cuando fallece el afiliado o fallece el pensionado y no existen beneficiarios de la lista que está establecida en la ley, que no son otros que cónyuges o compañeros o compañeras permanentes, hijos, padres que dependan económicamente del causante y hermanos inválidos. Entonces, si no existe esa lista de beneficiarios, de todas maneras, en el régimen de ahorro individual con solidaridad, esos ahorros de la cuenta individual pasan a formar parte de la masa sucesoral. Es una ventaja. ¿Por qué razón? Porque miren ustedes que en el régimen solidario de prima media con prestación definida, si se da esa circunstancia, esos ahorros o esas cotizaciones pasan al fondo común, ¿no? Pasan al fondo común. Entonces, miren, ahí hay una ventaja. Y en cuanto a las desventajas, pues miren que vamos a señalar 3 desventajas. Primera, el dinero que ahorra el afiliado, no todo ese dinero se va a su cuenta de ahorro individual para financiar la pensión, ¿sí? Hay un dinero que se va para pagar primas de seguros para garantizar una posible pensión de invalidez o de sobrevivientes. Hay unos gastos de administración, ¿sí? Hay unas comisiones que cobra el fondo privado de pensiones cuando se da un traslado del afiliado de un fondo privado a otro. Entonces, esa es una primera desventaja, que no todo lo que ahorra el afiliado va destinado a su cuenta de ahorro individual en lo que tiene que ver con la financiación de su pensión. En segundo lugar, una segunda desventaja es que no existe una 13ª mesada pensional, salvo que ésta se financie directamente de la cuenta de ahorro individual o se pacte así, vamos a ver ahora, con una compañía de seguros. Bueno, vamos a estudiar eso un poquito más adelante, pero no existe una 13ª mesada pensional en el año. En tercer lugar, una desventaja consiste en que, miren ustedes que el hecho, ¿no?, de que exista, y esa es una ventaja, el hecho de que exista esa solidaridad estatal en el sentido que un afiliado al régimen de ahorro individual con solidaridad
cumple las edades para pensionarse por vejez del régimen de prima media con prestación definida y no tiene el dinero suficiente para financiarse por lo menos una pensión de un salario mínimo mensual legal vigente, decíamos, si tiene 1.150 semanas, el Estado le va a completar el dinero para que se pensione con un salario mínimo mensual legal vigente. Pero la desventaja es que miren ustedes que esa situación nos deja entrever que con 1.150 semanas, en muchos casos no es suficiente, no hay el dinero suficiente para financiar una pensión mínima, lo que conlleva a que concluyamos que el nivel de ahorro que hay que tener en el régimen de ahorro individual con solidaridad, pues tiene que ser alto, miren ustedes, para financiar una pensión con un monto que sea satisfactorio para los afiliados. Bueno, entonces miren, ahí tenemos las ventajas y las desventajas que tienen tanto el régimen solidario de prima media con prestación definida como el régimen de ahorro individual con solidaridad. A partir de estas ventajas y desventajas podemos concluir que dependerá del caso en concreto escoger, elegir y mirar cuál de los dos regímenes le favorece más a una determinada persona, ¿no? Dependerá del caso concreto, de cuáles son las expectativas, de cuál es el ingreso, etc. Bueno, vamos a mirar cuál es la relación que existe entre estos dos regímenes pensionales. ¿Qué relación tienen? Entonces miren ustedes que de conformidad con lo establecido en el artículo 12 de la Ley 100 de 1993, la relación que existe entre estos dos regímenes pensionales es de carácter de coexistencia, en la medida en que en Colombia los dos regímenes se encuentran establecidos, se encuentran vigentes, se proyectan hacia el futuro, ¿sí? Es decir, coexisten, pero la siguiente característica es que son excluyentes, es decir, que una persona que se quiere afiliar al sistema pensional debe elegir entre el régimen solidario de prima media con prestación definida de Colpensiones y el régimen de ahorro individual con solidaridad de los fondos privados. Un afiliado no puede estar afiliado simultáneamente a los dos regímenes, no puede distribuir cotizaciones entre los dos regímenes, debe decantarse por uno o por otro. Entonces, repetimos, la relación que existe entre los dos regímenes es de coexistencia, pero de exclusión. No pueden combinarse estos dos regímenes pensionales. Por último, vamos a hablar de un tema muy importante que es el traslado entre estos regímenes pensionales, ¿no? Porque un afiliado que se encuentra en el régimen solidario de prima media con prestación definida puede trasladarse al régimen de ahorro individual con solidaridad y viceversa, del régimen de ahorro individual con solidaridad al régimen solidario de prima media con prestación definida. La norma nos dice que esos traslados son válidos siempre y cuando se hagan con una permanencia mínima en el régimen de origen de 5 años. Es decir, cuando una persona ha estado en el régimen de prima media 5 años, puede pasarse al régimen de ahorro individual y viceversa, ¿sí? Y existe una prohibición que consiste en que cuando al afiliado le falten 10 años o menos para cumplir las edades establecidas en el régimen de prima media para hacerse acreedores a la pensión de vejez, es decir, mujeres 57 años, hombres 62 años, cuando al afiliado le falten 10 o menos años para llegar a esas edades, está prohibido hacer el traslado de régimen pensional. No se puede. Sin embargo, estos traslados deben realizarse con base en unas normas, ¿no? En primer lugar, pues miren ustedes, deben hacerse de una manera transparente, es decir, que las personas sepan, conozcan por qué se van a trasladar, cuáles son las ventajas, las desventajas de esos traslados, ¿no? Entonces, allí miren, hay una normativa que de alguna manera regula todo este tema. Entonces, miren, tenemos la ley 1328 de 2009. La ley 1328 de 2009 establece que todas las entidades que son vigiladas por la Superintendencia Financiera, entre las cuales se encuentran las administradoras de pensiones, es decir, en este caso Colpensiones y los fondos privados, todas las entidades
vigiladas por la Superintendencia Financiera, deben cumplir con la obligación de informar a sus usuarios, a sus clientes, en el caso de las administradoras de pensiones, a sus afiliados, sobre todas las características y pormenores de los servicios que ofrecen. En el caso de las administradoras de pensiones, de las pensiones. Primera situación. Segundo, la ley 1748 de 2014, la ley 1748 de 2014, estableció en Colombia algo que se denomina doble asesoría, que lo que quiere decir es que si un afiliado se va a trasladar del régimen de prima media al régimen de ahorro individual o viceversa, para que ese traslado sea válido, ese afiliado debe recibir una asesoría por parte de las administradoras de ambos regímenes. Una asesoría personal, es decir, que tenga en cuenta las características personales, individuales del afiliado, y además una asesoría idónea, es decir, que le expliquen técnicamente cuáles son las ventajas y desventajas de pertenecer a un régimen o a otro, y en su caso particular y de acuerdo a las aspiraciones que tiene ese afiliado, qué es lo que más le conviene. Esta ley 1748 de 2014 fue desarrollada reglamentariamente por el decreto 2071 de 2015 y por la circular externa 016 de 2016 de la Superintendencia Financiera de Colombia. ¿Por qué se dio esta situación? ¿No? ¿Por qué surge esta ley 1748 de 2014, ese decreto 2071 de 2015, esa circular externa 016 de 2016 de la Superintendencia Financiera? Surge porque resulta y acontece que en este momento en Colombia, a partir de la aparición del régimen de ahorro individual con solidaridad y de los fondos privados de pensiones, se han venido presentando en los últimos años muchas demandas solicitando la ineficacia o la nulidad de esos traslados entre regímenes pensionales por parte de los afiliados, alegando que no se les brindó una asesoría personalizada y una asesoría idónea. Entonces, eso llevó a que el Congreso de la República expidiera esa ley 1748 de 2014 con el fin de ponerle solución a ese tema. No obstante, antes de esa norma, pues miren ustedes que se han presentado muchas irregularidades en ese sentido, no hubo en muchas ocasiones esas asesorías y por eso hoy en día todavía continúan tramitándose procesos en los que los afiliados alegan la nulidad o la ineficacia del traslado o pretenden que el juez declare, el juez laboral, esa situación con el fin de, al declarar la nulidad o la ineficacia de ese traslado, retornar de un régimen a otro. Entonces, persona que se trasladó al régimen solidario de prima media con prestación definida al régimen de ahorro individual con solidaridad pretende retornar y viceversa. Quien está en el régimen solidario de prima media con prestación definida proveniente del régimen de ahorro individual demanda para poder retornar al régimen de ahorro individual con solidaridad. Entonces, miren ustedes la importancia de esa asesoría idónea y personalizada. Bueno, por último, vamos a establecer, como siempre lo hacemos en nuestras sesiones, unas conclusiones, ¿no? Entonces, miren, en primer lugar, de lo que hemos dicho hasta aquí, la seguridad social es un servicio y es un derecho constitucional consagrado en el artículo 48 de la Constitución Nacional. Primero. Segundo, uno de los principios de la seguridad social como servicio y derecho constitucional es la solidaridad. Tercer lugar, la seguridad social está conformada en Colombia por el sistema de pensiones, sistema de salud, sistema de riesgos laborales y servicios sociales complementarios. Cuarto, ese sistema integral de seguridad social se estableció en Colombia con la Ley 100 de 1993. Cuarto, el sistema pensional en Colombia está administrado por dos regímenes, el régimen de prima media solidario con prestación definida y el régimen de ahorro individual con solidaridad. El primero administrado por Colpensiones y el segundo por los fondos privados de pensiones. En sexto lugar, tanto el régimen solidario de prima media con prestación definida como el régimen de ahorro individual con solidaridad tienen ventajas y tienen desventajas. Para escoger uno u otro hay que entrar a mirar la situación personal del afiliado y cuáles son sus aspiraciones pensionales. Séptimo,
Esos dos regímenes pensionales coexisten, pero son excluyentes. Nadie se puede afiliar a ambos regímenes ni distribuir cotizaciones entre ambos regímenes. Octavo, una persona se puede trasladar de un régimen a otro cada 5 años, con la prohibición de que no se puede dar ese traslado cuando le falten 10 años o menos para cumplir las edades para pensionarse por vejez en el régimen de prima media. Es decir, mujeres 57 años, hombres 62 años. Noveno, para que se dé ese traslado entre regímenes pensionales, hoy en día, en virtud de la ley 1748 de 2014, debe existir una asesoría idónea y personalizada y doble asesoría por parte de un régimen y por parte del otro régimen. Por último, como pueden ver, la seguridad social es una construcción histórica que tiene periodos en los que se fortalece y en los que avanza, periodos en los que lastimosamente retrocede, y considero que como estudiantes de derecho, como abogados, abogadas, pues desde la posición en la que nos encontremos debemos estar siempre atentos, vigilantes y protegiendo la seguridad social como una conquista no solo de la sociedad, sino de la humanidad. Entonces, como siempre, muchísimas gracias por su atención, desearles lo mejor y nos vemos en una próxima sesión. Que estén muy bien.